Damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver qué podemos nosotros en esta mañana Jesus. hablar y sacar de esta lección que la semana pasada se comenzó hablando de Timoteo, hablando del ministerio de Pablo en Éfeso. Y ya todos ustedes lo han leído, porque el libro de los Hechos narra de Éfeso, que era Éfeso, ¿verdad? ¿Qué ciudad era? Que se adoraba, cuántas cosas se hacían allí, ¿verdad? ¿Quién fundó? No la iglesia, porque ahí no existía iglesia en ese tiempo, sino un grupo. Un grupo. Y no era uno ni dos, era cientos y cientos de grupos en diferentes lugares que se formaban. Y ya pues eso era prácticamente una iglesia. ¿Verdad? Sí. Podríamos, permiso, perdón, Ajá. podríamos decir, porque yo soy de esto que traigo al presente, podríamos decir que la ciudad de Éfeso es bien parecida al pueblo de Ceiba. Desierto. No, ya en ese sentido, sí. Sí, lo trae. Sí. Que ya no cabe una, ¿verdad? Y aquí hay diferentes iglesias. Bien, y había muchas. Si usted lee la historia, usted sabe lo que Pablo encontró allí también, ¿verdad? Y lo que tuvo que hacer para poder introducir el evangelio ahí. Cuando le preguntó y eso, y dije, bueno, pues, a este es el que yo predico. A este que ustedes no conocen, este es el que les predico. ¿Verdad? Bien. Dios no conocía. Exacto. Pero el problema de la historia es, prácticamente no es la historia en sí, es cómo se hace la historia, ¿verdad? ¿Cómo empieza la historia? La historia empieza con un matrimonio, prácticamente, ¿verdad? Un matrimonio que tiene un hijo, que eso se lo explicó el maestro la semana pasada, y ese hijo pues vino a pasar a ser el hombre que Pablo nombró para que atendiera a esa gente, para que velara por la iglesia, vamos a decir la iglesia, prácticamente por la iglesia. Pero lo importante aquí no es eso. Lo importante es por qué Timoteo fue escogido. Ahí donde está el detalle. ¿Por qué Timoteo fue escogido para eso? Timoteo tenía vasta experiencia. Él fue desde chiquito enseñado por su abuela y de por su mamá. Y él fue de estos jóvenes que se mantuvo fiel y limpio delante del Señor. Entonces Pablo notó el don que él tenía. Entonces pues por eso fue que lo amonestó tanto y le avisó y le soltó que se cuidara de la contaminación y cuantas cosas hay para entonces poder usar en ese ministerio. Ajá. Fíjese, si eso está muy bien. Un joven que no tenía necesidad de circuncidarse, no tenía necesidad de eso, porque eso él lo hacía si quería, porque su mamá era judía y su padre era gentil, un griego, ¿verdad? O sea que él no estaba obligado a hacerlo. Pero fíjese una cosa, hermanos, ahí es donde está la disponibilidad del ser humano. Hasta ahí llega la disponibilidad de cada uno de nosotros en el Señor. Él no tenía que hacerlo, pero su fe, su creencia, lo que él había aceptado, no por él, sino por alcanzar a otros, decidió hacerlo. Y decidió circuncidarse para poder alcanzar y para poder conformar ¿a quién? A los judíos. Fíjese, ahí es donde está el detalle, hasta dónde podemos llegar nosotros por alcanzar a otros. ¿Qué sacrificio hacemos para alcanzar a otros? ¿Se fijan? Para poderse identificar con ellos, tuvo que hacerlo. Exacto. Ahora, otra cosa. ¿Qué clase de vida vivía este joven que Pablo, un hombre de visión, un hombre de Dios, se interesó tanto en este joven y lo vio y dijo, la verdad es que este joven es un candidato enorme para representar el evangelio que yo predico? Pablo vio unos dotes en ese muchacho terrible, a pesar de que él era un hombre enfermo, era un joven enfermo, tenía muchas cualidades y entre ellas está, que usted sabe, él la jugaba y se daba
Parece que tengan COVID y esas cosas. ¿Verdad? Porque lo de aquello hasta es lo mismo. Bien, el asunto es que Pablo ve en este joven un potencial tan grande y ve lo dispuesto que él está a sacrificarse por la obra. Fíjese, a sacrificarse por la obra. Y Pablo dice, este es el muchacho que yo necesito que esté al lado mío. Un joven preparado, un joven consciente, un joven entregado totalmente al Evangelio. Fíjese, y entonces dice, pues, me lo llevo, y se lo llevó con él, y después que se lo llevó con él, que estuvo con él, decide entonces dejarlo en Éfeso a cargo de esa obra. Lo puso allí. Digo, el muchacho tiene una capacidad terrible. Este hombre puede bregar con esos problemas que hay allí dentro. No todo el mundo sabe bregar con problemas en la iglesia, déjeme decirle. Amén. Eso es así. No porque usted sea presidente, no porque usted sea diácono, no porque usted sea lo que sea en la iglesia, eso le da la capacidad para usted resolver problemas dentro de la iglesia. Porque yo puedo ser un diácono, pero yo puedo ser una persona incapacitada para resolver problemas. Pero no vamos a entrar en eso, porque usted sabe. Eso es otra cosa. El asunto es, hermanos, que Pablo ve en este joven y dice, muchacho terrible, este hombre tiene un potencial terrible. Y comienza a llevarlo y a instruirlo y a decirle, mira, esto aquí es así, 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 así. Tú vas a hacer esto y esto y esto. A Moisés tú lo vas a tratar de esta forma. Al otro lo vas a tratar de otra forma. Al otro lo vas a tratar de otra forma. A las mujeres tú las vas a tratar de esta forma. A las que son viudas tú las vas a tratar así. Pero es a las que son. A las que son viudas. Y ese son quiere decir mucho. Eso quiere decir mucho. Había gente que decían que eran viudos porque en sí no lo eran. Debes usar, pero buscar información, pero a la misma vez fue el discernimiento. ¿Verdad que sí? Ese maestro, eso es cuando él le dijo, cuando vayas a exhortar, por ejemplo, a los jóvenes, hazlo con mucho amor. Cuando vayas a exhortar a los ancianos, hazlo como si fueran tus padres, a las mujeres como si fueran tus madres, a las más jóvenes como si fueran tus hermanos. O sea, que no puedas hacerlo con una forma que fuera a caerle mal a la persona, porque el objetivo era ganarse a la persona, que estaba haciendo lo humano que aprenderla, pero con amor y con sabiduría. Amén. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. El Evangelio es lo mejor que hay para el ser humano. Es lo mejor que hay. Pero ¿sabe qué? Que al Evangelio prácticamente las dogmas de los hombres lo han hecho una carga tan terrible. Lo han hecho una carga tan y tan grande que la gente, usted los ve, que caminan así. Caminan así, en vez de estar libres, gozosos. Porque las cargas que se le imponen son terribles, hermano. Pero el Evangelio es lo mejor. Cristo dijo que esto era llevadero, que esto lo podía cargar cualquiera. Cristo lo dijo. Mi carga es ligera. Es liviana, en otras palabras, es liviana. Pero ellos, los fariseos, son los que miren. Seguro los han cargado. Bien, eso es otro tema. ¿Verdad que sí? Pero nos vamos a centrar en este hombre hoy, en este joven, y vamos a ver entonces el tema de hoy. ¿Qué nos dice? Hoy es la 3, ¿no? Es la 9. La 9, sí. Instrucciones para el ministerio cristiano. Pablo dijo que si alguno desea obispado, buena cosa desea. Pero es menester que el que lo desee tiene que ser así, 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 así y así, y sigue por ahí. Que no es cuestión de serlo. Yo me quedo bobo hoy día. ¿Cómo gente se convierte en el Señor y de la noche a la mañana? Oiga. No, y que a mí lo que me tiene la versícula bastante mala es cuando yo oigo a muchas personas decir
El Señor me dijo, eso me daña la vesícula, el hígado y los riñones. El Señor me dijo que yo hiciera esto, esto y aquello. Déjalos, Héctor, que ellos son los que están usando el nombre de Dios, hermano, mijo. Eso es terrible, hermano. Yo no sé por qué ¿Verdad? esto me puso a mí de mal humor. Me puso de mal humor y me pone de mal humor. Cuando yo oigo a personas decir que Dios me dijo, mira, usted no sabe el revolú que usted se está metiendo. Se provoca la maldición, porque Es que la palabra dice, eso hay que maldito el tomarlo hombre contacto. que dice que Dios dijo. No cuando dice Dios que dijo. él Yo estaba orando, Pero hay momentos donde Dios inquieta a uno a hacer unas cosas y uno tiene que hacer, y es Dios. Y el Espíritu Ahí es que te se habla. ve que es Dios. Sí, exacto. El Espíritu te habla. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Dígame, hermano. No es para contienda, Ignacio, pero eso es lo que estaba hablando yo estoy oyendo. Él dice que Dios dice que Dios le dijo. Entonces, si Dios no le dice a uno no va a saber para eso, son otras personas. Bueno, sí. Pero a lo que se refiere es a otra cosa. Sí, a personas que A lo personas toman que de lo bueno. Por costumbre. Sí, exacto. Que lo toman ahí para... Perdón que pregunte porque estoy empezando a crecer. No, está bien, No aprender, seguro. porque si no aprendo, No, seguro. Eso estamos ahí. Estamos en ley, como dice, ¿verdad? Estamos en ley. Bien. Eso es algo El asunto serio. es que Pablo consigue un candidato Bien serio. perfecto, un candidato ideal para dirigir la Buscándose iglesia. condenación. Y le dice, y tú vas a hacer esto y Mintiendo. esto, y tú como la salud tuya no es una salud muy allá, pues ya tú sabes lo que Sí. tú vas a hacer, ¿verdad? Y tú te vas a dar un pito de vino, qué sé yo, y te vas a cuidar el estómago, y esto, porque esta tarea no es fácil. Pero No es fácil. Pero yo sé, estoy consciente que tú puedes lidiar con ese problema que hay en la iglesia. Tú puedes lidiar con todos esos problemas. Porque dice, y que nadie tenga en poco tu juventud tampoco. Tampoco. Porque hay jóvenes que son viejos mentalmente y hay viejos que son unos niños mentalmente también. Hay viejos que nos comportamos Mira, como David. nenes. Eso es así. No mires a David. Y hacemos a veces una ridiculez que uno dice, ¿qué le pasa a este? ¿Verdad? Y vemos jóvenes con esa seriedad, vemos jóvenes con ese porte, vemos jóvenes con esa cosa que uno dice, wow, la verdad es que hay que distinguir, ¿verdad? Este joven hay que distinguirlo de los demás, porque es que... Y así era Timoteo. Timoteo había aprendido a apreciar, a amar lo que le había enseñado su abuela. Por eso es que es bueno que los principios que le enseñan a uno son buenos. Y si uno los sabe valorar, olvídese que no va a tener problemas en la vida. Uno lo va estudiando porque cada cual tiene su especialidad. Y hay gente que los pueden poner en evangelismo, pero los mensajes que ellos traen, lo evangelístico, es más útil en la iglesia. Hay estos que son más dinámicos, más de este tipo, entonces pues son el evangelismo. Igual que yo me he encontrado con muchos pastores que el momento de aconsejar son brutos hablando. Sí. Entonces, tú me vas a decir que entonces que Dios te llamó, Dios no va a llamar a una persona que no está preparado para dar un consejo. No. O sea, y son por los frutos, muchas palabras, por los frutos los conoceréis. Y usted sabe algo, el error grande que si sucede, mire, hoy día los pastores, óigame esto bien, no estoy criticando, No, pero mire, quieren ser pero se acerca. psicólogos, quieren ser psiquiatras, quieren ser consejeros, quieren ser de todo, porque han confundido que el pastorado le da esa mentalidad y le da ese conocimiento para trabajar en todos los áreas. Y ahí está lo que usted dice. Yo puedo ser pastor, pero yo no soy psicólogo. Yo puedo ser pastor, sin embargo yo le puedo dar un consejo a usted que más lo destruyo, más lo desayudo que la ayuda que yo le pueda dar. No hay ese conocimiento. Por eso es que usted ve tantas y tantas iglesias, tantos y tantos locales, iglesia tal, pero ahí dentro no hay quien lo aconseje, ahí dentro no hay quien le resuelva su problema.
Si es un problema espiritual, no se lo pueden resolver. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay gente que se aprende en un versículo de la Biblia y ya usted lo ve, que levantan obras que realmente ellos mismos no las pueden dirigir. Por la razón que sea. O estudian 20 títulos y ya los que tienen 20 títulos están apalabrados. ¿Verdad que sí? No. El evangelio, como le dije, el evangelio es bueno, el evangelio es fácil, el evangelio es gozo. Pero las normas de los hombres lo han cargado tanto que esto ha sido terrible, ¿no? Bien, pero vamos a meter la clase porque ya por lo menos tenemos una idea de lo que hay. Pero vamos a ver el ministerio. Timoteo, cuando en Tesalónica o en Corinto se formaban problemas, ¿verdad? Que Dios podía resolver, él mandaba a Timoteo. Él sabía que él tenía la capacidad de poder resolver ese problema. Entonces esa experiencia que él ganó creció, ¿verdad? Tanto espiritualmente que Pablo notó que él podía pastorear esa iglesia en Éfeso. Por eso fue que lo puso como pastor en esa iglesia de Éfeso, por la experiencia que él ganó y como él probó, ¿verdad?, que podía manejar esos asuntos, pues él cualificaba para esta posición, porque no es fácil cualquiera ser un pastor, hay que tener unas cualificaciones y los conocimientos, y él los tenía. Mire, el cuñado mío ya no, pero en aquellos tiempos que Raúl Santana lo conoce, ¿verdad?, fue uno de los cheches en el Concilio Pentecostal Movimiento Internacional. De los cheches, le estoy hablando de los cheches grandes. Dirigió hasta el colegio MISPA, lo dirigió y dirigió unas cuantas cosas. Iglesia, olvídese, se retiró a los 30 años. Y me decía, ¿quiere que yo? Mira a ver, y lo podía haber conseguido fácil, porque me la conseguía. Y yo le dije, no, yo no nací para eso, yo nací para estas cosas. Nunca soy ambicioso, porque yo sé hasta dónde yo puedo llegar y yo sé hasta dónde yo no puedo llegar. Hay cargos aquí en la iglesia que si a mí me los ofrecen digo, yo no encajo, no puedo encajar, porque es que yo me conozco yo y yo sé hasta dónde yo puedo llegar. Sí, hermano, tocando un poquito de lo que estaba diciendo el hermano, yo entiendo, ¿verdad?, que cuando Pablo le escribió esta epístola a Timoteo, es porque él sabía que él llenaba, aunque Pablo estaba preso, pero él sabía que Timoteo llenaba todos los requisitos que está hablando aquí, a donde habla sobre los requisitos que conlleva ser un pastorado, ser hombre de una sola mujer, ser piadoso. Él sabía que Timoteo se llenaba todos esos requisitos, y yo entiendo que a base de eso es que él entendía que él podía reprender la iglesia y podía llamar a cualquier persona que estuviera en pecado en la iglesia. Sí. Y acuérdense que estamos hablando de una iglesia donde habían griegos, donde habían judíos, donde había gente de todas clases, donde habían diferentes opiniones, diferentes problemas, diferentes culturas, y no era fácil bregar con esa gente. Pero Pablo sabía que Timoteo podía. Y es lo malo cuando se quiere imponer, cuando grupos quieren imponer una cosa, otros grupos quieren imponer otra, otros quieren imponer otra, y ahí es donde vienen los problemas. Y ahí es donde uno tiene que ser sabio para poder bregar con eso. Hay dos cosas, pero hablando a ustedes, hay dos cosas que hay que tener claras en la mente. Cuando uno llega a lo que es pastorado, no solamente es tener las cualidades que tenga para poder pastorear, pero tiene que tener llamado. Una persona que tenga la cualidad pero no tenga llamado no puede. No puede. Y aún así, eso es lo que vemos hoy en día, que la gente, porque tiene unos cursos de universidad de esto y lo otro, pues puede ser pastor. Entonces, puesto por el hombre, y después entonces vemos que fracasa, o hay un revuelo en la iglesia, o se fue con la hermana tal, o son desastres. Porque entonces lo que están escogiendo por las personas, por lo que los conocimientos, pero no se dejan llevar, que Dios es el que escoge los líderes. Exactamente. Sí, como sabemos, Bien, seguimos. pero lo que pasa es que Pablo tenía un conocimiento, hermano.
cuanto a identificar a una persona que hace lo bueno delante de Dios. Porque nosotros no todo el mundo puede hacer eso. Y a pesar de que es joven, a un pastor ser joven, son muy pocas las personas que le atienden como un pastor. Exacto. Y eso era lo que Pablo le ayudaba a él, de que él supiera cómo manejar todo eso. Que no se me queda así, sino que fue enseñado de Pablo para hacer lo que iba a hacer. Y no era nada, nada de otra cosa. No era importante que el hombre llevara esa labor. Exacto. Fíjese, y Pablo conoció su ministerio porque Pablo no, Dios no lo llamó para ser pastor, por eso usted lo ve que levantaba uno y dejaba a alguien y seguía, porque él sabía que él no nació para eso. Dios no lo llamó para ser pastor. Bien, déjame ministrar. Una cosa de lo que hoy en día está perjudicando mucho el evangelio, y eso son los institutos. Ahora, si tú te metes, tú quieres ser pastor, quieres hacer esto, quieres hacerlo, lo primero que te dicen, tú tienes que meterte a un instituto a estudiar para prepararte. El viernes aquí, un joven lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, ha traído un mensaje que yo nunca había oído un mensaje como ese de los hebreos. ¿Se entiende? Sin embargo, vamos a dejarlo. Eso pasa bien. Empezamos. Tú dices la cuestión y entramos a la clase. Sí, estoy mirando la carta. Pablo, guiado, porque no es el conocimiento de Pablo, es la guianza del Espíritu. Pablo, guiado por el Espíritu, trae unos requisitos y unas cualidades que está en el llamado de cualquier ministerio, sea pastoral, sea evangelístico. Tú tienes que tener estas cualidades, porque estas son cualidades del Espíritu. Toda esta palabra es inspirada por el Espíritu. Yo no voy a decir que porque Pablo quiso y porque Pablo tenía conocimiento y que era intelectual y que conocía 40 lenguajes, pues él pudo escribirle esto. No. Pablo está dejado guiar por el Espíritu para tomar una decisión. Y tomando esa decisión, escoge a este joven, que para él, para nosotros, dice que es joven, pero el joven no era joven, ¿sabes? Era una persona ya adulta. Entonces, vemos que él no lo deja a la intemperie. No, tú eres pastor, vete, tírate por ahí para abajo a la orilla y olvídate, tira para abajo ahí, coge un mensaje por ahí, tíralo y... No, Pablo no solamente lo escoge a través del Espíritu, sino que le da unas reglas, le da unas enseñanzas para que él crezca a través de ellas. Por eso esta carta está dirigida ¿a quién? A Timoteo. Tú tienes una responsabilidad, le está enseñando, tú tienes una responsabilidad, pero mira lo que yo te voy a decir ahora. Tú estás puesto ahí, tú estás a cargo de esto, pero ahora vamos a entrar a los versículos 3 y 2. Mira, esto es lo que pasa, esto es lo que tú tienes que cumplir. Vamos por ir para abajo ahora, ¿verdad? Vamos a ver, porque hay gente que dice, no, yo voy a ser pastor y voy a una obra y lánzate por ahí para abajo. ¿Quién te está guiando? ¿Quién te está dirigiendo? ¿Quién te está guiando para tomar una decisión? Para tú enseñar a una persona, para tú aconsejar a una persona, tú primero tienes que tirarte de rodillas, buscar la dirección para que el Padre te dé la palabra correcta, que sea la que va a romper las cadenas, que es la que te va a educar, te va a levantar, sea el caso que no, hay gente que, como usted dijo, psicólogos, psiquiatras, profesores de yo no sé de qué rayo. Doctor. Entonces no, yo te voy a aconsejar, tú tienes que hacer el tiempo. Pero ¿dónde está la guianza del Espíritu? Por eso que dejamos al Espíritu Santo sentado en una esquina y tomamos decisiones nosotros y después decimos, Dios me dijo. Dios te dijo Dios. No me vengas con ese chiste mongo. Porque la gente se le ha olvidado
que el ministerio de Jehová fue de Jehová, lo pasó a Cristo, ¿verdad? Y Cristo se fue, ¿y a quién dejó? Al Espíritu Santo. Y dice que ahora tiene que ser todo a través del Espíritu Santo. Aunque tenemos a Él, pero es a través de Él, porque es el ministerio de Él. Porque Él tiene un ministerio, y Él tiene un encargo, que Él tiene que cumplir, que es entregarle a Él, ¿qué? La iglesia. Eso es así, de sencillo. Es como la parábola, dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Eso Jesús lo dijo, ¿por qué? Porque se lo está diciendo a gente humana. Pero es imposible que dentro de la iglesia pueda haber cizaña. En la iglesia del Señor no hay cizaña. Hay palos de cizaña. Porque aquí en la iglesia nosotros decimos el trigo y la cizaña, pero la iglesia del Señor, la iglesia que viene a buscar al Señor, que está dentro ahí no hay cizaña. No puede haber. No hay. Gloria. Bien. Exacto. Por eso lo digo. Déjelo que crezca allí. Pero en la iglesia que está dentro de ahí, de esa cizaña, no hay cizaña. ¿Ves? Aunque está la cizaña, pero dentro de la iglesia del Señor, no la hay. No la hay. Dentro de la iglesia no la hay. Lo que se De llama la iglesia del Señor. Lo que se llama ser iglesia. Exacto. La iglesia. Bien. No sé si me entendieron lo que les quise decir. Bien. Vamos entonces a leer en los versículos. Vamos a empezar por aquí. Okay. Vámonos por aquí hoy. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, operador, apto para enseñar. El próximo. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Moisés. Diga la juventud. Que gobierne bien a su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Próximo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Bueno. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Está hablando del ministerio. ¿De quién está hablando allí? Pablo a Timoteo. Pero está diciendo, dice, pero es necesario que ¿quién? ¿A quién? Al obispo. ¿Y qué es un obispo? ¿Ah? Hoy día, ¿qué es un obispo? ¿Ah? Un pastor. Pues le está diciendo al obispo lo que él tiene que ser en aquel tiempo. Y los tiempos aquí no han cambiado. Los tiempos aquí son los mismos. Son los mismos. Le dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio. Sea prudente. Decoroso. Hospedador. Eso hay que cogerlo con pinza en el siglo XXI. Sí, sí. Apto para enseñar. No dado al vino. No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas. Esto hay que cogerlo con pinza hoy día. Sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa. Eso es, si usted aspira a esto, y si usted desea esto, y lo digo acá, porque hay gente que desea de buena voluntad ser, ¿verdad? Hacerlo. Pero es necesario que si usted desea esto, yo lo deseo, tengamos que irnos por lo que dice aquí. Amén. Sí, Señor. ¿Verdad? Ahora, hay cosas aquí que hoy día hay que tener cuidado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, en el asunto, aquí dice hospedador. Hospedador. Usted tiene que saber a quién te mete en su casa, ¿sabe? Usted no puede ser tan ingenuo. No puede ser tan cristiano. Usted no puede ser una persona que quiere sobresalir en la espiritualidad. Y usted tiene que saber a quién te mete en su casa.
Usted tiene que saber a quién usted le dice, pero mira, te puedes quedar aquí hoy. Usted tiene que saber a quién lo va a hacer. Estamos en el siglo XXI. ¿Por qué primero? Sí, una pregunta. Cuando Pablo se refiere a marido de una sola mujer, ¿a qué se refiere eso? Marido de una sola mujer. Bueno, marido, me refiero ya a un matrimonio formal. Y antes, porque antes acostumbraban a tener más de una mujer. Que se casó una sola vez. Si se divorcia y vuelve a Sí. casarse, no puede ser obispo. Sí, para ser obispo, pues tiene que tener. No. El divorcio, si una persona se divorcia, yo en eso no me meto porque yo tengo mi opinión personal. Y yo pues en eso no me meto, porque yo tengo la mía personal yo, en cuanto al divorcio. Yo tengo mi opinión, quizá usted tenga la suya, y la suya quizá no es la mía. No concuerda con la mía, entonces vamos a entrar en un dilema. Esto voy a la iglesia y me dicen, ese pastor ha tenido 5 mujeres, ¿qué voy a pensar yo? No. Ahora, Pero si fue que se le murieron. No, sí. Pero yo le digo a usted, acerca del divorcio, ¿cuántos aquí tienen hijas mujeres? Hijas mujeres, aquí casi todos tienen hijas mujeres, ¿verdad que sí? ¿Le gustaría a usted que se la maltrataran? ¿Verdad que no? Pues entonces yo tengo mi opinión y usted tiene la suya. Con el permiso aquí, esa pregunta acerca de una sola mujer, tenemos que tomarlo no con pinza, en el antes y en el después. Y en el después. Porque si tú, antes yo no estaba convertido, yo lo que era un mujeriego, un charlatán, un sinvergüenza, pues entonces viene lo que es después. Después me convertí a Cristo. Entonces, ya no puedo hacer las cosas que yo hacía antes, sino que, como dice la palabra, aquí son todas hechas nuevas. La palabra no sirve, tú sabes, no sirve, porque hay gente que se quedan igual. Hay gente que son unos charlatanos, unos engañosos, unos tramposos, como están ahí, unos mentirosos, y dicen que son cristianos. No, espérate, que son áreas que Dios está trabajando. Dios está trabajando, sí, pero tú tienes que entregársela. Tocante al divorcio, volvemos otra vez, tiene que haber un cambio. Entonces, si yo me convertí y yo tenía una esposa, entonces ¿cómo la voy a dejar yo ahora para buscarme otra? Entonces estoy violentando lo que dice la palabra de ser esposo de una sola mujer. Creo yo ser mi interpretación del asunto. Pueden haber varias interpretaciones. Por eso es antes de tu convertir. Sí, antes. Porque después que tú te conviertas, ya no puedes tener. Sí, porque ahora el hombre. No, porque. Sí, porque yo iba por más o menos por la misma línea que el hermano estaba hablando sobre eso, porque el problema de esto es que hay que tener mucho cuidado en este asunto también. Sí, seguro. Porque acuérdese que uno puede hablar de que cuando la persona era antes, pero si la persona cuando era antes de llegar a los caminos del Señor se había casado con 2 o 3 mujeres, ¿verdad? O 2, o 1 o 2, y que haya tenido hijos y que haya sido una persona que fuera bien maltratante con la misma esposa, con los hijos y todas esas cosas, eso le va caminando y ese testimonio, aunque la persona se convierta, eso le va a afectar. Le va a afectar porque muchas personas van a tratar de sacar a la luz. Por eso es que dice que sea esposo de una sola mujer. Maestro, lo que dice Jesucristo, dijo Jesús acerca del divorcio, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, debe carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, a menos que no sea por fornicación, dice aquí, dijo Jesús. Bien, dice que gobierne bien su casa. Oiga bien eso, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Sujeción no, porque los hijos usted los controla mientras están en la casa, cuando ellos salen a la escuela, salen a la calle, pero mientras están en la casa, ¿verdad? Usted tiene que enseñarle la honestidad, lo que es, si lo aprenden bien, si no también. También es necesario que tenga buen testimonio de los de allá, de los de allá, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hay gente que tiene un testimonio en la iglesia, chuchín, pero cuando van afuera, fulano, pero afuera, háblele de afuera para que usted vea. La cosa es diferente. Dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Con limpia conciencia. O sea, que esto que nosotros estamos hablando aquí, hermano, ser cristiano es fácil, pero el asunto es uno cumplir con lo que hay allí. Ahí es lo difícil. A veces se nos hace tan difícil el evangelio que lo hacemos una carga. Pero el evangelio en sí no es una carga. El asunto está en que si usted o yo damos un paso en el Señor, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Porque yo no puedo dar un paso para seguir viviendo el mismo sistema de vida que vivía allá. Tiene que haber un cambio. No puedo, tiene que haber un cambio. No es que yo venga aquí y me lleve el techo brincando, es para demostrarle a usted que yo soy un buen cristiano. Tampoco se vaya a creer eso. ¿Entiende? Pero mi testimonio. El testimonio es lo que hay que defender hoy día. Máxime hoy día, cuando a uno lo están velando. De todas maneras, mire. Usted puede estar en un sitio y alguien relajando así, puede estar así grabándolo usted. Bueno, voy a hacer un comentario. Y esto es en mi vínculo. Somos cristianos. El vínculo completo es cristiano. Pero los que no son cristianos, pues todo el tiempo están mirándole la baja al cristiano, porque quieren ver en qué falla. Y a veces uno con nuestro testimonio le ministramos más a una persona que con un montón de cosas. En mi familia hay una persona pues que no le está sirviendo al Señor, entonces, pero porque vean a otras personas cristianas y de kilometraje, la murmuración, la cuestión, el dejeo, el bochinche, aquella diva, el que este digo, y eso lo hace que lo alejan. Y se lo he comentado, le digo, y con él me he sentado personalmente y me dice, Ángel, es verdad, pero le dije, no mires eso, mira a Cristo, le digo yo. Es que se me hace difícil, porque es que se supone que uno no sea así, sea de otra forma. A resumida cuenta, tengamos mucho cuidado cómo le modelamos al que no es cristiano, en qué forma nosotros vivimos. Pero tiene que ser luz dentro de las tinieblas. Claro. Seguro. Ahora, quiere decir que ya discutimos que para usted dar un paso en el asunto del obispado, usted tiene que tener mucho cuidado. Sepa lo que va a hacer, el paso que va a dar, porque es un paso serio ser obispo, ¿sabe? Ser obispo no es cualquiera que se pone una charina, una chaqueta y se mete una Biblia bajo el brazo. Aquí hubo un hermano que decía, quiero ser pastor, porque los pastores siempre andan con una buena charina y una buena chaqueta. Y hoy en día está. Solo lo puede poner cualquiera y no ser pastor. El hijo mío cuando estaba chiquito, el papá de este muchacho que estaba chiquito, le decía a la mamá cuando veía una persona, ¿se acuerdan del tiempo de la guayabera? De manga larga por fuera, que Romero Barceló la usaba y todavía la usa casi. A mí me gusta. ¿Sabe lo que decía él así chiquito? Le decía a la mamá y le fue a preguntar, que no estoy mintiendo, le decía que ese es un bojachón. Pregúntale a ella, no me lo pregunte a mí, pregúntale a ella, que yo no esté, para que vea que no estoy mintiendo. Porque lo juzgaba por la guayabera. ¿Que sabe por qué? ¿Qué tiene que ver la guayabera? Pero le voy a decir por qué razón. Porque en el barrio Duque de Naguabo, donde yo vivía en Tablones, que Saúl lo conoció, a Carlos Agosto. Tú conociste a Carlos Agosto, ¿verdad? ¿Verdad que lo conociste? Hijo de hermana Juana. Tú sabes lo que era él. Era un enfermo, era un alcohólico. Y siempre se mandaba una guayabera. Y yo lo quería él allá arriba, así chiquitito, que nació allá arriba, y él lo veía.
Y como lo veía bojacho, lo asoció. Y cada vez que veía uno, créanmelo. Pues todo el mundo era borracho. Pero para que usted, buen testimonio, porque van a juzgar a uno. Usted puede cambiar su vida, usted la puede cambiar a 100%, pero siempre allá afuera va a haber alguien que va a decir, fulano era así, así, porque no lo va a juzgar por lo que usted es, sino por lo que usted fue. Exacto. Cuando yo me convertí, no falla. ¿Ah? Pero cuando yo me convertí, los amigos me dijeron, 2 semanitas le ponemos. 2 semanitas, pues como es David, enamorable, tú te plantas en las fiestas y todas esas cosas. 2 semanitas no me dieron. Y ya tengo 47 años. Bien, seguimos leyendo. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. 7. 47. También. Desecha la fábula profana y debía ejercitarse para la piedad. Seguimos, acá. El 8. ¿Te ayuda? El 8. Por la imposición de las manos del presbítero. Recuérdate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Próximo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjese, si usted aspira a ser un obispo, un pastor o un diácono prácticamente dentro de la iglesia, un pastor. Porque si el pastor una noche no viniera, Francisco no estuviese, Saúl no estuviese, y hubiera un diácono, tienen que coger la parte. Diácono. Tiene que estar preparado. Y si no hay un diácono, ¿quién la coge? La diácona. Ese señor que está ahí, porque es el secretario de la iglesia. Él es el secretario, es el rango más grande que hay. El tesorero, perdón. Tesorero. Él es el tesorero. Él tiene un rango grande. Sí, porque sabe todos los números. Seguro no es que yo me pare al frente y yo diga, pues, me van a esperar que fulano. No. Esto tiene que tener rango, mano. En la iglesia tiene que haber rangos. Tiene que haberlo. Y tiene que haber un orden. Por eso se puede escoger a todo el mundo. Por eso. Escogido para eso. Hay gente escogido para eso. Usted no puede escoger a cualquier persona para eso. Hay unos rangos que se tienen que llevar. Y estos rangos, lamentablemente, yo lo digo así, no es aquí donde quiera, se han fallado. Sí. Se ha fallado. En este tiempo. Porque no se han instruido, no se instruye. No dice, mire, usted esto, y esto. Y este es su deber, y este es su deber, y este es su deber. Si no los preparan y a la hora de una emergencia, de una situación. ¿Cómo estamos? Se pone un carro. Seguro. Perdidos. Porque lamentablemente el ojo de nosotros, ¿cuál es? De escoger a quién. Al que brinca, al que salta, al que grita, al que habla. Porque ese, no, mano, eso no es así. Esto tiene unas normas que hay que llevarlas, ¿verdad que sí? Orden de jerarquía. Y si esto trabaja así, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se tiene que manifestar. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que cambiar en el aspecto espiritual. Porque estamos viéndonos así, mano. Porque es que aspiramos a algo, para eso estamos aquí, para aprender, ¿no? Lo que pasa, yo voy a la palabra. Lo que pasa es que estamos, como se dice, desviándonos un poco. Porque el que da y entrega ministerio, ¿quién es? Dios.
Entonces eso se convierte en un don. Ese es el don que Dios te dio. Esa es la dádiva que Dios te dio. Entonces Cristo es el que escoge mediante, como está aquí, mediante no solamente por testimonio, sino que tiene que haber un momento profético o una profecía que te señale. Mira, como se ha dicho, 10 y 15 años después, desde que tú tenías 20 años, tú vas a ser pastor y tú vas a ser pastor. Pasaron 15 años, entonces fue que se cumplió esa palabra. Entonces aquí todo el mundo, como usted dijo ahorita, todo el mundo que está hablando lindo y está brincando mucho y que habla un poquito sin daracabaca, y ya pues ya ese tiene ministerio. Ya porque ese habla mucho o porque conoce mucho de la palabra, ya ese tiene un ministerio, ya ese es un llamado. Entonces nos estamos desviando. Entonces, el que escoge no eres tú, el que escoge es Dios. Entonces Dios es el que te prepara. Entonces, como rayo tú me vas a decir a mí que yo me voy a preparar para que Dios me escoja? Está bien, yo me preparo que en el conocimiento de la palabra, pero no todo el mundo es llamado, no todo el mundo tiene ministerio. Aun cuando tú tienes conocimiento y tienes palabra, tú no estás llamado al ministerio. Algunas veces Dios escoge a una persona que no sabe ni leer ni escribir y lo prepara. Entonces estamos aludiendo todas esas cosas y no, yo mismo me escojo. Yo estoy preparado, por eso usted está viendo y abra los ojos. Usted está viendo que están saliendo muchas personas que Dios me dijo, que Dios me llamó y yo voy a abrir una obra y entonces abrí que una obra y al lado de esa obra hay 20 iglesias más. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, seguimos, próximo. David, vamos para el otro lado. Tiempo corto. ¿Cuál es? 5-2. 5-2. Las ancianas. 5-2. Gracias. Espero mi turno. No, eso es lo que dice ahí. No, por eso es lo que dice. Dice a las ancianas. Dice aquí. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, toda pureza. Seguimos. Honra a la viuda que en verdad lo son. Honra a la viuda que en verdad lo son. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Seguimos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 Seguimos. A los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. Frank, y ahí lo dejan. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ahí te gusta, mire. No. Ahí lo que está hablando es, cielo, Dios me dijo que tú vas a ser el próximo pastor, tú vas a ser evangelista. Y pone las manos y le da un llamado cuando el que hace el llamado es Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Fíjense, yo quisiera señalar que en esta epístola nosotros vemos unas palabras fuertes del apóstol que han dado a mucha confusión, que han dado a muchas discusiones ministeriales y que han creado muchas dudas, mucha confusión. No obstante, tenemos que entender que desde el principio se intentó formalizar, organizar el ministerio de la salvación de una manera no reglamentada. Todavía no había una reglamentación como existe en el presente. Ustedes saben cuál es la jerarquía de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica tiene una jerarquía donde empieza el Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los sacerdotes. Esos son, entiende, la parte que tiene que ver con la dirección espiritual del cuerpo de la Iglesia. Están entonces los laicos, que son los que representan los diáconos, el diaconado, que tiene que ver con la parte de la administración material de la Iglesia. Los diáconos eran los que ayudaban materialmente a la administración eclesiástica, porque tenían que tener unos requisitos y unas características espirituales muy particulares, las que no hablamos en la lección, porque no incluyó, esta clase no incluyó los diáconos, incluyó solamente los obispos. El obispo es el administrador, el supervisor, el responsable de que espiritualmente eso vaya conforme a las directrices que dio Jesucristo. Antes de Jesucristo, todo estriba en la epístola de Timoteo sobre el misterio de la piedad. El misterio de la piedad pertenece a Dios mismo, que envía a Jesucristo en forma de carne, y que entonces Él se encarga de reclutar 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles, ¿entiendes?, vienen a tomar una dirección de carácter espiritual. Esos apóstoles era para que dirigieran espiritualmente el pueblo, que siguieran el trabajo de Jesucristo, que manifestó en su evangelio, las buenas nuevas. Jesucristo tenía que irse, por tanto tenía que dejar unos representantes que se llamaron 12 apóstoles. Entonces, ¿qué sucede? Que hay unos cardenales que son los que representan esos 12 apóstoles, que son los consejeros del Papa. El Papa representa a uno de esos 12 apóstoles que se llamó como Pedro. Ustedes saben que el Papa es un representante, es el vicario de Cristo. ¿A quién asignó Cristo? La Iglesia Católica dice que Cristo escogió a quién para que dirigiera a los demás. Al Papa. Al Papa. Y ellos le llaman Papa. Estoy hablando conforme a la teoría eclesiástica del catolicismo. Sí, eso es lo que enseñan los locos eso. Un poco de cómo se realizan las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que la Iglesia protestante, en los tiempos de Lutero y de Calvino, se reinterpretaron esta nomenclatura, esta liturgia, y dijeron, pero ¿por qué tenemos que someternos al celibato? Y un montón de cosas que nosotros no aceptamos cuando el primer papa, ¿entiende?, era casado. Porque si entonces Pedro era el primer papa, Pedro era casado, ¿verdad que sí? ¿Cómo sabemos que Pedro era casado? Tenía la suegra enferma. La suegra enferma. Lutero seguida enganchó su sotana y se buscó una esposita. Lo mismo hizo Calvino, y hicieron todo en la Reforma Protestante y empezaron a casarse. Y desde entonces toda la Iglesia Protestante, pues los ministros, los pastores se casan. Van a entender lo que decir. Ahora, para ser pastor, como estaba hablando para allá en una esquina, entiende que todo el mundo quiere ser pastor. Todo el mundo quiere ser obispo. Ahora hay obispo y arzobispo y que ser la Iglesia Protestante. Hay avispa también. Para uno llegar a ser, entiende, un obispo, para el que dice episcopo, entiende, necesita tener un consejero. ¿Sabe usted que el Papa tiene, entiende, todos los cardenales son, entiende, los consejeros del Papa? ¿Quiénes son los que eligen el Papa? Los cardenales. Entonces los cardenales, el sínodo cardenalicio, es el que decide quién va a ser papa, quién por toda la vida, vitalicio. Entonces, ¿qué sucede? Él no puede hacer nada sin el consentimiento de ese sínodo, como el presidente no puede hacer nada sin el consentimiento del Congreso. Entonces, esa organización. Entonces, ¿qué pasa? Que para una persona que quiera ser obispo, que quiera ser pastor, lo primero que tiene que tener es que tiene que ser recomendado. ¿Quién recomendó a Timoteo? No lleva ese. Pablo primero no obedece esa regla. Fue instruido, fue enseñado, fue educado, fue preparado para poder dejarlo ahí. Usted no puede tirarse solo, voy a pastorear, voy a abrir obra, como dice el hombre. No puede, ¿sabe por qué? Porque aunque usted sea pastor, usted tiene que tener un jefe. Un jefe, el pastor de aquí tiene una preparación. Oh. Entonces, Alejo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que crea que va a ser pastor, él solito, que va a mandar a todo el mundo, está loco, ¿entiendes? Y no sabe dónde es que va. ¿Por qué? Porque se supone que si yo voy a abrir una obra, es porque tengo el respaldo de Rafael Moreno, ¿entiendes? Que sabe que yo voy a ir, ¿entiendes? A ir para Patagonia, ¿entiendes? Allá en Macao. Entonces, cuando yo tengo un problema, ¿quién voy a llamar?
Como Rafael, mira Rafa, aquí se me presentó una, tú que viniste en este camino primero, dime, ¿qué hago? Defiéndete, resuélvelo tú, allá tú. Timoteo tenía un sinnúmero de problemas. Timoteo tenía unas enfermedades, unas debilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que antes, como no había tanto médico, no había tanta medicina, no había Walgreens, ¿entiendes? Entonces, había que recurrir a ciertos ingredientes, a ciertas comidas para sustituir esos medicamentos. Y el vino, por ser alto en alcohol lo mata todo, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Que el alcohol neutraliza y ayuda a que uno pueda estar un poquito calmado. Porque a la gente todavía, hay cristianos que le encanta, ¿entiende cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para el catarro eso fuerte que tiene un grupo, ¿cómo se llama? NyQuil. No se da un palo de 15 entre pesetas, pero se mete, ¿entiende? 3 botellas de NyQuil. La cosa del vino no es tanto el licor. Lo que pasa es que la uva tiene un contenido especial que se llama resveratrol, que es un nutriente bien efectivo para el cuerpo. Te rejuvenece el sistema interior. Búscalo. Resveratrol. Por eso es que la uva, estos judíos bebían mucho vino y estaban casi siempre en buena salud. Y ese hábito está incluido en Francia. Que se cultiva los... Mira, pero en cuanto al uso del vino en la iglesia, sobre eso se ha hablado muchas veces. Hay unas pautas de carácter habitual, que lo que no se puede controlar, lo mejor es no tocarlo. Eso es así. No se le dice a la iglesia, mire, si usted no sabe si lo va a poder controlar, lo mejor no lo toque, es como un cigarrillo, ¿entiende? Y otras cosas, ¿entiende? No se trata de que una cosa sea mala o no. Usted se puede meter, ¿entiende? Palitos de fuego en el sistema, en el cuerpo, si quiere, ¿entiende? Si usted cree que lo puede tolerar, que lo puede manejar, que lo puede controlar. Ahora, si usted cree, entiende que eso le va a hacer daño, que no le va a ayudar, entiende, al crecimiento espiritual suyo, no lo toque. Es como el que se mete en amistades, y se mete en juntas, se mete en el sitio donde usted, ¿cómo se llama? Visita. Si eso no lo ayuda a mantenerse en espiritualidad, no lo haga. Ese es el dilema de ir al cine, de ir, entiende, a actividades, de ir a cosas. ¿Usted cree que eso no le va, entiende, a edificar? Mire, lo mejor es que usted se mantenga alejado. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente tenemos que saber, como con el tema que dice el hermano de los recasados, que quiero hablar un poco sobre eso. Un recasado puede ser pastor. Bueno, pues lamentablemente a las constituciones, se entiende, originales de las iglesias protestantes optaron de que iban a seguir las pautas de Pablo, y Pablo no pretendía, entiende, que nadie tuviese excusa para que nadie lo pudiera, entiende, tirar al medio. ¿Entiendes? Si usted va a ser como así es que nace la iglesia católica, que dice, pues va a ser todo el mundo va a ser, ¿entiendes? Soltero, todo el mundo va a ser celibato, para que nadie tenga, ¿entiende cómo se llama? Nada que señalar. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia protestante luego reinterpreta, ¿entiende? Esa situación. Yo tuve un pastor que era copastor de mi iglesia, se llevaron al pastor y después de que estaba pastoreando tuvieron que sacarlo porque la iglesia de Dios Pentecostal, en la época en que yo militaba allí, pues no admitía pastores, ¿entiende cómo se llama? Recasados. No importa si era antes o después, entiende, de ser cristiano. Usted no puede ser recasado, usted dice marido, no sola mujer, ¿entiende? Para que nadie tenga, ¿entiende? No parezca la mujer o los hijos de la mujer anterior, que era el problema después. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué sucede? Que tuvimos que decirle al pastor, mire, pastor, usted tiene que irse, porque la iglesia, el concilio va a mandar un pastor aquí. Dice, fue un hombre bueno, que vivía, entiende, detrás de raza. Entonces, ¿qué sucede? Esto es debatible hasta que eventualmente los concilios están reconsiderando y permitiendo que los hombres, aunque sean recatados, puedan ser pastores del concilio, como ya lo son. Bien.